Con Tomás Frank. Bueno, parece que al Congreso se le ha dado por el sadismo. ¿Qué ha pasado? Miren esta noticia. Congreso piden citar a Antauro Humala para que explique trabajos que realizó en prisión. Patricia Chirinos pidió a la Comisión de Fiscalización citar al líder neocacerista quien negó haber realizado manualidades para reducir su pena. Bueno, ella sigue insistiendo con que Antauro Humala no habría realizado los trabajos adecuados para salir. Bueno, yo creo que esto ya está aclarado. Antauro Humala ha demostrado de que él trabajó y lo ha explicado, ¿no? Con los libros que ha escrito 4 libros y eso él dice que ha sido validado como un trabajo. Pero en todo caso, si quieren que Antauro Humala vaya, pues en el fondo no me parece mal. ¿Saben por qué? Porque así Antauro Humala le podría decir sus 4 verdades a todos esos congresistas sinvergüenzas, todos estos que fueron unos faltosos, que se acuerdan que le faltaron el respeto al presidente, lo insultaron. Bueno, si quieren tener a Antauro Humala, bueno, que lo tenga, que vaya Antauro, ¿no? Y le cante sus 4 verdades a estos sinvergüenzas. Realmente disfrutaría ver a Antauro Humala en el Congreso dándole su merecido a estos sinvergüenzas que quieren atentar contra su derecho a la libertad y también contra su derecho democrático a participar, porque incluso, ¿no? Han anunciado un proyecto de ley para querer, ¿no? impedirle de que postule a la presidencia. Bueno, ahora hablemos de José Williams. José Williams se pronunció y dice de que Pedro Castillo tiene que salir por vacancia o denuncia constitucional. Él sigue con su plan golpista. Él sigue con el afán de querer, ¿no? llegar al poder, un cargo por el cual el pueblo no lo votó. Encima ha dicho de que si hay vacancia, ¿no? Si Castillo deja el poder, tiene que haber elecciones generales. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer si no quiso firmar el compromiso que firmó en su momento Lady Camones, donde se comprometía a renunciar a la mesa directiva? ¿Por qué tendríamos que creer de que Williams convocaría elecciones generales? ¿Por qué tendríamos que creer que él solamente quisiera hacer un gobierno de transición en caso haya vacancia de Castillo? Abiertamente, él ha demostrado ser un hombre que tiene ambiciones de poder y el Congreso no quiere elecciones generales, ya lo han demostrado. Así que él trata de engañarnos para ocultar su verdadero plan, que es no solamente inhabilitar a Dina Boluarte, vacar a Pedro Castillo, sino quedarse él como presidente del Perú. Ese es el verdadero motivo de toda esta acción abiertamente golpista que ahora ponen, ¿no? al frente como punta de lanza a José Williams, que por cierto la gente no ha olvidado su pasado. Hay gente que lo sigue repudiando porque tiene memoria. Miren esto. Asociación de Personas Desaparecidas rechaza a José Williams como presidente del Congreso. Esto es por la masacre de Comarca. Esto es algo que siempre va a perseguir a Williams. Él no va a poder ocultar eso por más que tenga el apoyo de los medios de comunicación. Y de hecho, yo creo que se debe abrir este caso nuevamente, porque José Williams no puede vivir en la impunidad. Él dirigía 2 patrullas que cometieron crímenes espantosos, uno de ellos, el crimen más emblemático, la masacre de la Comarca, por la cual él tiene que pagar, al igual que está pagando Telmo Hurtado. Ahora hablemos de esta noticia, miren, presentar moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Bueno, para mí el ministro Willy Huerta no le he visto que haya hecho algo realmente destacable, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes creen que una moción de censura va a solucionar los problemas de la seguridad ciudadana? Es decir, ¿cuántos ministros del Interior han pasado? No solamente porque el presidente ha decidido cambiarlo, sino porque el Congreso ha estado, ¿no? con el plan de la censura y hay ministros del Interior que han sido censurados. Entonces, ¿ustedes creen que realmente esto va a ayudar a la seguridad ciudadana? Yo creo que no. Yo creo que más allá de las críticas que se le puede hacer al ministro, estar cambiando, ¿no? a cada rato la cartera del Interior en un tema tan importante como la seguridad ciudadana, lo único que hace es afectar la política, porque cada ministro entra con una política. Entonces, si tú no dejas que el ministro desarrolle su política, estás atentando contra la política de la seguridad ciudadana. Entonces, obviamente esto es parte del sabotaje de la oposición, porque lo que quiere es que se genere el caos. Saben que la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones y precisamente por ahí golpean al gobierno con la censura. El ministro Chero se pronunció sobre algo que me llamó la atención. Miren, gobierno pide retirar el proyecto de ley sobre Día de Personas Desaparecidas para evitar confrontaciones, señaló el titular del MINJUS, Félix Chero. Bueno, ahí sí me llamó la atención porque me parece un buen gesto que el presidente decidiera, ¿no? rendir homenaje y recordar a las personas desaparecidas durante los años de la guerra, ¿no? de la guerra civil que hubo aquí, donde el gobierno de Belaúnde, de Alan García y de Fujimori cometieron crímenes espantosos, ¿no? y que esas personas tienen que ser recordadas. Pero siento de que aquí el gobierno ha tratado de retroceder ante la derecha,
que es la que ha presionado con esto, con el argumento de que no, se quieren atentar, ¿no?, contra el día de la patrona de la policía, que es el día de Santa Rosa de Lima. En realidad, ¿no?, lo que quieren es buscar una excusa para que no se hable de los crímenes de Fujimori, de los desaparecidos del gobierno de Fujimori, del gobierno de Alan García, del gobierno de Balaúna, y deberían incluir también al gobierno de Morales Bermúdez, que también fue un gobierno criminal. Eso es lo que quieren ocultar ellos. No quieren que el pueblo tenga memoria histórica, no quieren que las nuevas generaciones recuerden quiénes son los responsables de los peores crímenes que hubieron en los periodos, yo no diría solamente del 80 al 2000, como dice el gobierno, sino desde los 70. Bueno, el gobierno ha dicho que va a mandar otro proyecto para evitar las confrontaciones, que lo va a mejorar. Esperemos que no les quiten el espíritu de ese proyecto, que era recordar a las personas que fueron víctimas de la violencia del Estado. Lady Camones le dejó un regalito a Williams. ¿A qué me refiero? Miren, este es el acuerdo de la mesa directiva anterior, donde disponen que la Dirección General de Administración del Congreso asuma los costos que requiere la presidencia y vicepresidencias para, entre comillas, actividades institucionales, más gollerías. Es decir, Lady Camones dispuso que se use dinero para, ¿no?, una serie de gollerías, con el argumento que son actividades, ¿no?, institucionales. Obviamente ella no ha disfrutado mucho de eso, porque después del audio que se descubrió, donde ella, ¿no?, abiertamente con su bancada favorecía a Acuña, ¿no?, para acelerar el proyecto de la creación del distrito de Alto Trujillo para beneficiarlo en la campaña, ¿no?, de gobernadora de la Libertad, pues ella fue censurada, no ha gozado mucho de esta disposición, pero prácticamente le dejó el regalito a Williams, que es el nuevo presidente del Congreso, ¿no?, y esa disposición sigue vigente. Así que Williams y el resto de la mesa directiva van a tener más gollerías, ¿no?, con el argumento de que son fondos para actividades institucionales. Una vergüenza realmente, ¿no? Todo lo que hizo Lady Camones, ¿no?, realmente fue malo, y Williams sigue en esa misma dirección. El presidente participó en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Él estuvo presente, habló sobre el tema de la educación, sobre que busca una educación inclusiva, ¿no?, gratuita. Bueno, el presidente tiene un buen proyecto, que es el libre acceso a las universidades, ¿no? Pero aquí, ¿no?, el presidente, si quiere aprobar ese proyecto, tiene que movilizar al pueblo, porque sabemos que el Congreso se va a oponer. Ellos no quieren la educación para el pueblo, indudablemente. Y también habló sobre el aprendizaje y las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora con esta educación digital, el presidente habló de la experiencia que se vivió durante la pandemia, ¿no? Hay que decir que nuestro país fue azotado, no solamente por la pandemia, sino por los gobiernos corruptos que tuvimos en los últimos 30 años, que con el argumento de que el modelo neoliberal iba a solucionar los problemas de las crisis de los 80, lo único que hicieron es continuar con esos problemas, y la educación estuvo en la situación más paupérrima del mundo. Por eso que había lugares donde la gente no podría acceder a la educación digital. No tenían una computadora, no tenían un teléfono. El presidente tiene un gran reto aquí. Tiene que mejorar la educación, tiene que invertir en educación y tiene que mejorar la calidad, que fue destruida durante los gobiernos, no solamente neoliberales, sino durante los gobiernos de los años 80, con Belaúnde y Alan García. El Alan García es su primer gobierno, que fue desastroso y una hiperinflación. Ahora, el presidente también estuvo con los inversores, demostrando que no está en contra de la inversión privada, demostrando que está a favor de que llegue la inversión de otros países. Fue a decirle que está dispuesto a trabajar con la inversión privada, y con esto desmiente una vez más, por enésima vez, la campaña sucia de la derecha, que decía que el presidente, ¿no?, era un enemigo de las empresas. Ya está demostrado, yo le he mostrado muchas cifras de cómo no solamente el presidente viaja a otros países, no solamente ahora en la ONU, lo hizo la primera vez que fue elegido presidente, que viajó a Estados Unidos y se reunió con empresarios de ese país, sino también en Chile, que se reunió con inversores chilenos. Pero, ¿no?, el presidente nuevamente, ¿no?, ha hecho la aclaración que no está en contra de la inversión privada, pero es para que vean cómo, ¿no?, hay una campaña sucia que se desató contra el gobierno, y lo peor de todo es que, a pesar de estos gestos, hay gente todavía que dice que el presidente no quiere que vengan inversores extranjeros. Lo que sí creo que el presidente debió haber hecho hincapié es que estas inversiones tienen que venir dando trabajo digno, con salarios justos, con derechos laborales, y dispuestos a que el gobierno, ¿no?, tenga la disponibilidad de grabar, ¿no?, cuando él quiera, ¿no?, la riqueza de las grandes empresas. Porque no se puede venir como en la época del neoliberalismo, donde vienen las empresas acá con la mano de obra barata a explotarla, ¿no?, a pagar una miseria en tributos, ¿no?, y llenarse los bolsillos mientras que el pueblo sigue pobre, ¿no? Entonces creo que el presidente debió haber hecho hincapié en eso, ¿no? Pero bueno,
Supongo que pensó que de esa manera iba a conseguir mayor agrado a los inversionistas. Vamos a ver qué sucede más adelante con esto. El presidente también estuvo en Argentina, donde se reunió en la muestra Nunca Más de la ESMA, ¿no? Que es el centro clandestino de torturas que hubo en Argentina durante la dictadura militar, ¿no? Donde se torturó así como el gobierno de Fujimori, como el gobierno de Alan García, como el gobierno de Belaunde. Hay que aprender mucho de Argentina, porque allá se han condenado más a los represores. Acá solamente Fujimori está preso, lo de la Cantuta, pero Alan García vivió en la impunidad, Belaunde también, Morales Bermúdez debería haber estado en Italia con cadena perpetua, pero no se avanzó en eso, así que tenemos mucho que aprender de Argentina en este aspecto. Y nunca falta la gente mala leche. Salió Basombrío, ¿no? A mostrar su odio, el odio que tiene profundamente contra el presidente. Miren lo que dijo. ¿Qué sentirá Jennifer Paredes cuando Pedro y Lilian, sus padres putativos, se van juntos a Nueva York mientras ella está en la cárcel por hechos que según Fiscalía la principal responsable recae en ellos? Es decir, que para Basombrío, ¿no? El presidente, ¿no? Abandonó a Jennifer Paredes. ¿Pueden creerlo? O sea, para él, el presidente y la primera dama abandonaron a Jennifer Paredes. El presidente y la primera dama han viajado a representar el Perú. No se han ido, ¿no? a pasarla bien, a divertirse, ¿no? Pero él, ¿no? Tiene un odio hacia el presidente porque hasta ahora no acepta, ¿no? Que al hombre que terruqueó por clasismo, que es el presidente Castillo, durante la huelga del 2017, llegó a ser presidente del Perú. Esa es una de las cosas que más odia Basombrío, ¿no? El liderazgo que tuvo el presidente Castillo en la huelga del 2017, que lo puso contra las cuerdas a él, que era ministro del Interior. Y Basombrío, ¿no? Es el hombre que es responsable de esta campaña de odio, de estigmatización hacia el presidente, decir que es un terrorista, porque él fue el que dijo que tenía vínculos con Sendero Luminoso. Él fue el que fue a exponer al Congreso, ¿no? A difamar al presidente. Entonces, mucho de lo que dice la derecha, ¿no? Se nutre de esas mentiras de Basombrío. Siempre digo de que Pedro Castillo, quizás sea el mejor que hemos visto liderando la lucha de los maestros, porque indudablemente como presidente también, ¿no? Pedro Castillo ha reivindicado a los maestros, ¿no? Pero verlo a Pedro Castillo en las calles con los trabajadores con el puño en alto, ¿no? Creo que fue el mejor Pedro Castillo, y de hecho, ¿no? Esto le sirvió al presidente porque lo reivindicó frente a los maestros. Esto lo hizo, ¿no? Ganarse el respeto, que pasó por encima de la Dirección Nacional del SUTEP, y por eso mucha gente votó por él. Esa es la razón por la cual no votaron, por ejemplo, por Verónica Mendoza, porque ella no encabezó ni una lucha y encima se alineó a los gobiernos de turno. Entonces, esa es la razón por la cual Pedro Castillo, más Perú Libre, que tampoco se había alineado con los gobiernos de turno, pudieron, ¿no? Esa unión de Castillo, de Perú Libre, lograr la victoria de la izquierda, cosa que no pudo, ¿no? La llamada izquierda limeña. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok.